Aprendí a escuchar la casa por dentro la noche del velorio de mi tía Estela. Era 2015, en una colonia vieja de Pachuca. La sala estaba tomada por el ataúd, los crisantemos y el ritmo gastado del rosario. El olor a café recalentado se mezclaba con cera derretida y con ese frío que se cuela por los marcos cuando el alba todavía no se asoma. Yo me quedé en la cocina a cargo de la olla de canela y de llenar vasos. Entraban y salían primos con pasos arrastrados. Una vecina iba y venía con panés en una charola. Los murmullos se pegaban al azulejo como el vapor. A las 3 con algo lo escuché. No fue berrinche ni quejido suelto. Era un llanto de niño armado por respiraciones cortas, de quien ya lleva rato llorando y aún así no se detiene. Venía pegado a la puerta de la cocina. Apagué la flama por instinto y empujé con el hombro para evitar el chillido de las bisagras. No había nadie. La lámpara de tubo vibraba con un parpadeo leve. El vapor de la olla formaba una nube quieta. En la ventana, empañada por el calor, vi la marca, una mano pequeña, los dedos separados, el pulgar torcido. Estaba del lado de adentro. La luz fría del tubo le dibujaba un contorno gris, limpio, como si alguien la hubiera estampado con cuidado. Acerqué mi palma hasta cubrirla y la borré. El frío del cristal me ardió en la piel. Salí con los vasos y no dije nada. El rosario siguió su curso, la cuenta tras la cuenta, como si esa mano no hubiera existido nunca. La segunda vez el llanto fue un sollozo que se escapa a pesar de morderse los labios. La pileta goteaba con un ritmo ajeno, tic, 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 como un reloj mal herido. En el piso, junto al escurridor, 3 gotas formaban un breve camino hacia la ventana. La silla de plástico que siempre está pegada a la mesa estaba un poco ladeada, como si alguien la hubiera usado y bajado a prisa. Sequé el piso. Cerré la llave. Limpié de nuevo el vidrio. Afuera, la llovizna hacía un ruido filoso en la lámina del patio. Guardé las manos en los bolsillos para comprobar que no temblaran. Temblaban. Mi tía había vivido 40 años en esa casa. Decía que la cocina era su sitio porque ahí todo se hace y se deshace. Recordé que, cuando yo era niño, hubo un accidente en ese patio, un aljibe destapado, una tarde de lluvia, el resbalón de un vecino pequeño. Nadie contaba mucho. Hubo una misa y luego un silencio que se guardó en los pasillos, como el cloro viejo. Esa memoria me pinchó con la punta de algo que nunca se quiso desenterrar. A las 4:11, lo sé porque miré el reloj redondo de la pared, se fue la luz en el patio. La sala quedó amarilla con las velas, la cocina, cruda bajo el tubo. El llanto volvió del otro lado de la ventana, pero ahora no era el mismo, estaba pegado al vidrio, con esa vibración de boca contra cristal que deja un halo húmedo. Abrí la hoja para asomarme. El patio olía a tierra mojada. El aljibe estaba cubierto con una lámina y un balde de peso. Lloviznaba. La rendija respiró en mi cara. Cuando la cerré, la huella reapareció por dentro, recién dibujada a la altura de un niño, con los 5 dedos abiertos como un saludo torpe. Regresé a la sala y me coloqué detrás del ataúd. Miré a mi tía, párpados cerrados con exactitud, la boca apenas chueca, el maquillaje fino. Olía a jabón y a flor. Pensé, sin querer, en su hijo, el que se nos fue antes de que yo naciera. De él se habla por encima, como si el nombre también pudiera resbalar y caer. Mi madre notó mi palidez. No preguntó. Me pasó su rosario para que lo sostuviera un momento. Las cuentas tibias me anclaron y, por un instante, el zumbido del refrigerador fue el único sonido del mundo. Poco antes de las 5, con cuerpos doblados en las sillas y mantas cubriendo hombros, volví a la cocina con la necesidad inútil de preparar más café. La estufa se encendió al primer intento. En la mesa de fórmica, junto a la ventana, había un vaso de leche servido hasta la mitad. Nadie toma leche de noche. Los niños dormían en el cuarto del fondo. Toqué el vaso con el dorso de la mano. Estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido hace un minuto. Alrededor, el aire se había quedado frío. No supe qué hacer. Dejé el vaso donde estaba y me acerqué al vidrio. No había huella.
A la altura de un niño quedaban 5 trazos en el vaho, como si alguien hubiera pasado los dedos sin apoyar la palma. El llanto entonces vino del fregadero. Apenas un quejido que se disolvía en el agua acumulada. Abrí la llave y lo escuché volverse limpio, como si liberara una garganta. Apagué la estufa y puse el trapo sobre el cristal aún sin tener nada que borrar. Me ardían los ojos. El refrigerador se detuvo un segundo y volvió a vibrar, terco, como si también respirara. La mañana llegó con luz gris. El rosario terminó. Con los recién llegados llegaron también las explicaciones, que el oído engaña, que la hora pesa, que no conviene dejarse llevar. Mi madre dijo, sin mirarme, una frase que no conocía en su boca: en esta casa, cuando hay velorio, 2 lloran. No pregunté a cuál otro se refería. Salí al patio. Retiré el balde. Levanté la lámina. El agua del aljibe estaba quieta, con esa quietud que asusta más que un remolino. Flotaba un papel doblado, un recordatorio de misa, de esos con la foto del difunto y un santo en la orilla. El papel giraba sin hundirse, como si alguien lo empujara desde abajo con un dedo leve. Saqué el papel con la escoba y lo dejé escurrir sobre la piedra. En el reverso, como si unas manos pequeñas lo hubieran apretado con fuerza, había una huella abierta, con los dedos bien separados. En la orilla del cemento, sobre el borde húmedo del aljibe, vi raspaduras finas, 5 líneas cortas, a la distancia justa de una mano de niño sosteniéndose. No eran nuevas ni antiguas. Eran parte del borde, un dato que siempre estuvo y nunca miramos. Guardé el recordatorio en la cocina, entre 2 platos despostillados. Antes de que saliéramos con el ataúd hacia la iglesia, serví otro vaso de leche. No recé ni pedí. Lo dejé junto a la ventana y abrí un poco la hoja para que entrara el aire helado. El tubo de luz parpadeó y se quedó estable. Nadie dijo nada. Al levantar el ataúd, el peso se sintió distinto, no más ligero ni más pesado, sino menos solo. Enterramos a mi tía al mediodía. La casa volvió a ser la casa, con el eco de los pasos normal y el zumbido del refrigerador estable. Volví por la tarde para cerrar la cocina. Llevé los platos al escurridor, barrí el piso, apagué el piloto. Al limpiar la ventana por última vez, la huella apareció de nuevo, suave, apenas insinuada, como un aliento contra el vidrio. No me asusté. Con la yema de los dedos, sin trapo y sin prisa, seguí el contorno hasta sentir el frío en la piel y luego dejé el vaso de leche en el mismo lugar de la madrugada. Desde entonces, cada que alguien se va, yo me ocupo de la cocina. Sirvo café justo, caliento canela y dejo un vaso de leche junto a la ventana con la hoja abierta lo suficiente para que quepa una frente pequeña. A veces el llanto regresa, breve, como quien se asegura de que aún recordamos. A veces no. No hay portazos ni sombras que crucen pasillos. Solo la casa, que guarda sus huecos, hace su trabajo. Y la manita, que de vez en cuando decide dejar su forma por dentro para que no olvidemos que aquí, además del que velamos, hay otro nombre que nadie pronuncia y que la cocina, cada tanto, reclama con un llanto bajito y una huella fría en el vidrio. Silla con pulso. Aprendí a medir los velorios por la temperatura de las cosas. En octubre de 2017, cuando velamos a mi suegro en la sala de su casa, el aire estaba inmóvil y las veladoras solo alcanzaban a templar el aliento. Afuera chispeaba, adentro, el café llevaba horas en la hornilla y olía a amargor. Yo iba y venía con termos, acomodaba sillas de plástico y cambiaba el agua de los floreros. Mantenía las manos ocupadas para no pensar. Fue en uno de esos viajes a la cocina cuando apareció el hombre del traje negro. Era alto y delgado. Llevaba zapatos tan brillantes como si acabaran de salir de una caja. La corbata era angosta, el cabello con raya impecable. No lo vi saludar a nadie ni acercarse al féretro. Cruzó la sala con la calma de quien ya sabe dónde va a terminar la noche y se sentó en la esquina más oscura, junto a una pared con el yeso descarapelado. Lo que me desconcertó primero fue su inmovilidad. No revisaba el celular, no juntaba las manos, no fingía una oración.
Respiraba lento, con un ritmo que no pertenecía a ese cuarto. Pensé que sería un compañero de trabajo del difunto o un vecino antiguo. En los velorios siempre llega gente que se reconoce tarde, me dije, y seguí con los termos. A medianoche se fue la luz y quedaron solo el rumor lejano de los coches y el tic-tac del reloj de pared. Alguien encendió una lámpara de baterías y la dejó en el piso, apuntando hacia arriba. Las sombras treparon a media pared. Por un momento, la sala pareció gruta. Busqué con la mirada al hombre. La esquina estaba vacía. Nadie había abierto la puerta y la ventana seguía asegurada con el pasador. Fui hasta la silla por simple curiosidad y toqué el respaldo. Quemaba. Retiré la mano como si hubiera tocado una plancha. Esperé a que el plástico perdiera calor. No lo hizo. La tibieza era pareja, como si naciera de adentro. Moví la silla unos centímetros y coloqué otra idéntica en su lugar, con discreción. Un tío se sentó ahí sin notar nada. Tragué saliva y regresé a la cocina. La noche siguió con sus pequeñas labores, rellenar tazas, acomodar rosarios, recoger platos desechables. A la 1 de la mañana un florero cedió y el agua se derramó hasta el rincón. Me agaché con un trapo y vi, sobre el mosaico, una huella alargada de suela lisa, húmeda y exacta, que no coincidía con ningún zapato de los amontonados junto a la puerta. No había marcas que la siguieran ni que llegaran hasta allí, era una presencia condensada en un solo paso. La huella apuntaba a la ventana cerrada. El agua se fue secando y la marca se borró sin ayuda. A las 3, cuando muchos dormían en sillas o en el suelo, me ofrecía quedarme con un compadre del difunto. Él cabeceaba y despertaba a ratos. Yo me planté frente al féretro con la lámpara pequeña encendida. En ese silencio apareció un sonido que no se parece a ningún otro, un golpeteo sordo y rítmico que provenía de la silla que había movido. Acomodé 2 dedos en el asiento. ¿Latía? No mucho, no como un corazón vivo a toda marcha, pero latía. Era un pulso leve y persistente, como si alguien hubiera dejado su ritmo anclado a un objeto. Me retiré con cuidado. El compadre siguió dormitando. En el borde de la silla noté otro detalle, olía a tela planchada, ese vapor limpio que sale del algodón recién tocado por la plancha. Nadie plancha en un velorio. Amaneció con más gente y más flores. Una señora se sentó en esa silla y se levantó de inmediato, riendo, diciendo que estaba ardiendo. Cambió de lugar y la broma se diluyó entre rezos. Esa mañana varios tomaron fotografías con el celular. En un par de imágenes apareció una mancha oblonga junto a la esquina, un reflejo sin fuente, como si la luz rebotara en un vidrio inexistente. Lo atribuyeron al lente sucio. Yo me acerqué sin decir nada y pasé la mano por el respaldo. Seguía caliente. La tibieza, a esas horas, parecía obedecer a su propia convicción. El entierro fue breve porque el cielo se cerró de golpe. A la vuelta, ayudé a apilar sillas para devolverlas. Sin pensarlo, separé la del rincón. Nadie se dio cuenta. La subí a la camioneta junto con los manteles y los vasos. Me repetí que era por orden y que al día siguiente la llevaría con el resto. La verdad es que necesitaba comprobar algo lejos de miradas. En casa, dejé la silla en el patio, a la sombra. En cuanto tocó el suelo, se templó. No había sol de ese lado. Puse la mano. Tibieza constante, pareja, sin origen aparente. Esa tarde no sopló viento. Aún así, el calor no se fue. Esa noche el sueño se me negó. Bajé al patio con la excusa de revisar la llave del gas y me senté en la silla. El pulso subió por los muslos y se instaló en el centro del pecho, apenas perceptible pero inequívoco. No era sugestión. Era una presencia sin nombre comunicándose a través de una temperatura. Me quedé con los ojos abiertos hasta que oí, del otro lado de la barda, pasos con suela lisa. La cadencia era la misma que había sentido en el velorio. No me asomé. Algunas cosas pierden su forma cuando se les persigue. Me levanté al amanecer con la sensación de haber compartido asiento con alguien que no necesita cuerpo para ocupar lugar. El tercer día, mi esposa encontró un cabello negro, grueso, atrapado en un borde del respaldo.
Ninguno de nosotros lo usaba así. Lo envolví en papel y lo guardé en un cajón. Preferí no hablarlo. En mi familia, cuando se toca un asunto así, se llena la casa de oraciones y agua bendita. Yo no quería pagar nada. Quería entender si el calor obedecía a la hora, a la posición de la silla o a mi presencia. La moví de sitio y el pulso pareció adaptarse, como si buscara un nuevo equilibrio. Pegada a la pared, la tibieza se volvía más lenta, bajo la intemperie, más viva. Empecé a notar, en ciertos momentos, que el asiento respiraba. No era imaginación, el plástico se expandía lo justo para registrar un ciclo. Días después, sacando la basura, vi al hombre del traje bajo el toldo de la tienda de la esquina. Me sostuvo la mirada sin moverse. Eran los mismos zapatos lisos y brillantes, la corbata angosta, la raya impecable. Giré un segundo para no tropezar con el bote y ya no estaba. No dejó huella en el charco ni sombra en la pared. Volví a casa sin respuestas. Toqué la silla y el calor me recibió como un animal que reconoce a su dueño. Por primera vez sentí que esa tibieza no venía de un extraño, sino de algo mío que se había quedado afuera y quería volver a entrar. Las noches siguientes probé a sentarme a distintas horas. A las 2 de la mañana el pulso se hacía nítido y subía a la garganta, no como miedo, sino como aviso. En una de esas madrugadas, con el patio en silencio, comprendí algo que me recorrió la espalda y me dejó inmóvil. El ritmo era el de mi propio corazón cuando estoy nervioso, solo que iba unos segundos adelante. Sentí las manos temblar antes de que temblaran. Escuché mi respiración antes de mi respiración. Me levanté y caminé por la casa con la certeza irracional de que, si abría una puerta, encontraría a alguien sentado en la sala, ocupando una esquina que siempre parece vacía hasta que ya no lo está. Desde entonces, la silla vive en el patio. Hay días en que amanece fría y otros en que late con obstinación. Cuando alguien visita, dice que es cómoda y se levanta a los pocos minutos con una mano en el pecho, como si recordara de pronto un pendiente urgente. Yo le paso un trapo por rutina y evito que se moje con la lluvia. Sigo guardando el cabello en el cajón, prueba mínima de que el calor también deja restos. He pensado en devolverla, pero cada vez que la tomo por el respaldo se enciende una brasa fina, una respuesta inmediata a la presión de mis dedos, como un saludo que conoce mi nombre sin pronunciarlo. No sé quién fue el hombre del traje ni a quién acompañaba. No sé si la tibieza que dejó es un retazo suyo o un mensaje que aprovecha un objeto. Lo único que sé es que, desde aquella noche, empecé a medir la verdad por la temperatura de las cosas. Cuando algo que debería estar frío guarda calor, me quedo quieto y escucho. A veces es el sol del día. A veces el plástico respira. Y entonces regresa a la esquina del velorio, la lámpara en el piso, la huella alargada, el olor a ropa planchada. Regresa, con paciencia, el latido que se adelanta a mis latidos. Sé que un día saldré de mi casa con traje negro, zapatos limpios y una corbata angosta, y me sentaré en la esquina de una sala ajena. Nadie me conocerá. Me levantaré sin ruido cuando las luces bajen, y la silla que deje atrás seguirá tibia, con un pulso que no querrá apagarse. El último aire. Nunca me gustaron las capillas pequeñas, esas donde el techo parece bajar con el peso de los rezos ajenos y las flores sudan su perfume como si también estuvieran cansadas. Era 2016 y velábamos a mi tía Aurelia en una funeraria de barrio, de esas con muro color crema, lámparas de luz fría y una vitrina con urnas que parecían dulceros. Lloviznaba desde la tarde y el aire entraba espeso por la puerta entreabierta, arrastrando olor a tierra mojada que no alcanzaba a tapar el del café recalentado ni el químico dulce que a veces suelta un cuerpo preparado. Aurelia estaba en un ataúd de cedro con ventanilla. Tenía el gesto reposado, las manos cruzadas con un rosario de cuentas plásticas y una blusa que jamás usó en vida. El maquillista había hecho bien su oficio, parecía dormida. Mi madre acomodó otra corona de crisantemos en la pared y me pidió quedarme el turno de la madrugada. Dije que sí sin pensarlo, porque en los velorios de mi familia siempre hay alguien que se queda,
alguien que mantiene la luz encendida por si el muerto necesita encontrar el camino. La capilla tenía 2 ventiladores que giraban con pereza, un dispensador de agua que gorgoteaba cada tanto y, al fondo, la puerta que daba al pasillo de los refrigeradores. Esa madrugada quedamos solo 5, mis padres dormidos en las sillas, mi primo Orlando roncando de lado, la vecina que rezaba en silencio con los ojos cerrados, y yo. Las velas frente al ataúd escupían pequeñas columnas de humo y hacían que los marcos de las fotos en la pared se tiznaran. Afuera, alguien pasó con pasos húmedos, quizás un empleado, quizás nadie. Me acerqué al vidrio y vi un velo diminuto de condensación en una esquina, como la huella del aliento de un niño. Pensé que sería mi imaginación. Puse la mano sobre la madera. Estaba tibia, no caliente, solo tibia, como un mueble que llevó todo el día bajo un foco. El reloj de la pared dio las 2:30 y entonces el ventilador más viejo se detuvo con un quejido. El aire se volvió denso. La vecina dejó de mover los labios. En el pasillo, la luz parpadeó, lo escuchamos todos. No fue un crujido de madera, ni un escape de aire de los arreglos, ni un suspiro de cansancio de los vivos. Fue un soplo largo que salió del ataúd con la suavidad de una puerta que se abre a oscuras, una ráfaga tenue y húmeda que empañó el vidrio por dentro hasta borrarle la cara a Aurelia como si una nube caminara por su máscara. Mi madre se incorporó de golpe con la mano en el pecho, Orlando se enderezó a medias y la vecina apretó su rosario hasta clavarse las cuentas. Nadie hizo ruido. Nadie se atrevió a tocar la tapa. Fue como si el acto mismo de respirar se hubiera vuelto indebido. En el arreglo de crisantemos que acabábamos de colgar, el borde de varios pétalos se secó al instante, arrugándose hacia adentro. El dispensador de agua burbujeó otra vez, lento, como tragando saliva. Recordé, sin querer, algo que me había dicho el embalsamador cuando entregaron el cuerpo. La aspiración se hizo bien, no habrá gases, no habrá sorpresas. Lo dijo con voz segura, como quien cierra una cuenta. Lo creí. Pero ahí estaba el vaho pegado al vidrio por dentro, persiguiendo formas caprichosas, dejando surcos que parecían letras que no alcanzaban a formarse. No sabría decir cuánto duró. Pudo ser 1 minuto o 3. El tiempo, en ese cuarto, se estiró como una liga vieja. La luz del pasillo se apagó y encendió y luego se estabilizó. El ventilador perezoso reanudó su giro con un empujón de corriente y las velas se inclinaban apenas, como si alguien caminara entre ellas y el ataúd. Mi madre rompió el hechizo con un murmullo. Orlando dijo que era normal, que los cuerpos hacen cosas. Nadie respondió. Yo seguí mirando el vidrio, esperando que el vaho se disipara y me devolviera el rostro maquillado de Aurelia. Cuando finalmente volvió a verse, noté algo que me dejó frío. Las cuentas del rosario no estaban como antes. Una cruz se había escorado hacia el hombro, como empujada por un peso invisible. No lo tocamos. No abrimos. La vecina siguió rezando sin sonido, mis padres se quedaron con los ojos abiertos, Orlando fingió acomodarse para dormir otra vez. Yo me quedé de pie, junto a la mesa del café, mirando el cuerpo de reojo, conteniendo el impulso de acercarme otra vez a sentir la madera. Me repetí, como quien apaga un incendio con un vaso, las explicaciones que había escuchado 1000 veces, aire atrapado, cambios de temperatura, contracciones. Me las dije hasta creerlas a medias. A las 3:10 comenzó a llover más fuerte. El agua golpeteaba la lámina del patio y el olor a humedad se coló por la puerta. Una cucaracha cruzó la loseta y desapareció bajo la base de un florero. Las coronas empezaron a gotear desde la amarra de alambre, y ese goteo, sumado al de la cisterna y al del dispensador, se volvió un reloj nuevo, uno que no tenía números y, sin embargo, contaba algo. En algún momento quedé prácticamente solo. La vecina se retiró a su casa por medicinas, mis padres se enredaron en unas mantas, Orlando salió a fumar bajo el farol. Me senté frente al ataúd con la taza en la mano y los ojos clavados en el vidrio, como si fuera una pantalla donde a veces se cuela un reflejo que te dice algo que no quieres oír. Vi mi sombra estirada, vi las chispas mínimas de las velas, vi un brillo en el anillo de Aurelia que parecía moverse con luz propia. El vaho no volvió. El suspiro tampoco.
En cambio, ocurrió lo más simple y, por eso, lo más inquietante. Empecé a escuchar mi respiración superpuesta con otra, igual a la mía pero desfasada por un segundo, como eco en un cuarto sin eco. Respiré hondo y la otra respiración llegó un latido después. Respiré bajo y la otra me imitó con retraso. Abrí la boca y sentí que me faltaba aire, no de golpe, sino como si cada inhalación saliera carísima, una moneda menos en el bote. Me levanté, el café se me regó en la mano. Acerqué la oreja al vidrio sin tocarlo. No escuché nada, solo mi pulso. Me alejé y el aire volvió a caberme, aunque con dificultad, como si alguien hubiera decidido compartir conmigo un pulmón. Me fui al baño del pasillo para mojarme la nuca. Al abrir la llave, un aire frío salió antes que el agua, un aliento en pleno tubo. Me sostuve del lavabo y me miré en el espejo manchado. Tenía el rostro pálido y los ojos irritados por el humo de las velas. Detrás de mí, el fluorescente vibró y por un instante sentí que alguien pasaba junto a la puerta abierta. Volví a la capilla con la sensación de que llevaba conmigo un olor distinto, un fondo a cedro húmedo y perfume marchito que no me pertenecía. La madrugada completó su vuelta y llegaron más familiares. El embalsamador entró a revisar que todo siguiera tranquilo. Vi cómo se asomaba al vidrio y levantaba una ceja al notar la marca de condensación ya seca y el rosario ladino. No dijo nada. Anotó algo en un papel y se fue, como si cada velorio dejara su propio renglón y no tuviera caso discutirlo. Flores que no deberían marchitarse en horas amanecieron con los bordes quemados. Los ventiladores, por más que giraron, no movieron ese olor nuevo que parecía habitar la madera. Cuando cerraron la caja, sentí un leve empuje en el pecho, un cambio de presión, como cuando despega un avión. El aire volvió a ser mío. O eso creí. Dormí esa tarde y me despertó un silencio raro en mi cuarto, una clase de vacío que te obliga a escuchar. Mis plantas, las pocas que tengo, estaban lacias como si hubiese pasado una mano por encima para robarles la savia. Abrí la ventana y el olor a lluvia me supo conocido, con ese mismo trasfondo de capilla. Al anochecer, cuando apagué la luz, ocurrió otra vez, mi respiración se superpuso con otra, idéntica pero tardía, y el cuarto se llenó de un vaho brevísimo en el espejo del closet, un óvalo de empañadura que no venía de mí. No he vuelto a las funerarias pequeñas. No sé si lo que oí aquella noche fue un acto final de la materia, una broma del clima o un gesto de alguien que necesitaba despedirse usando lo único que nos hace visibles en el frío, el aire. Tampoco sé por qué, desde entonces, cada vez que me quedo solo el ambiente de mi casa baja 1 o 2 grados y los pétalos de mis flores se crispan como si escucharan algo que yo no quiero admitir. Lo único que tengo claro es que hay suspiros que no se gastan en quien los da. Salen, recorren el cuarto, el pasillo, los ventiladores, se instalan en alguien que está despierto cuando no debería y los siguen a casa con paciencia. A veces, de madrugada, me despierto con la boca seca y la certeza de que ese otro aliento me ha estado usando para probar el mundo un poco más. Dura lo que dura una exhalación demasiado larga. Cuando termina, las cortinas por fin se inmovilizan y el espejo deja de empañarse sin motivo. Entonces puedo volver a dormir. O intentarlo. Porque desde esa noche, aunque apague todas las luces y cierre todas las puertas, cada vez que el silencio hace su parte y la casa se queda quieta, escucho el cedro del ataúd respirando en mi oído con la calma de lo inevitable, como si al mundo le quedara todavía un último aire por gastar y hubiera elegido guardarlo en mí. Y así, sin testigos, repite el suspiro de la capilla hasta que amanece. Llamada de la fosa. No creo haber dormido bien desde aquel entierro en San Felipe, un pueblo jalisciense donde la tierra es dura y las tumbas se levantan como costras blancas bajo el sol. Yo, Mateo Zavala, llegué la tarde del 15 de febrero de 2019 para despedir a mi primo Oscar, un hombre que coleccionaba todo en su teléfono, audios, fotos, textos con cada pulso de su vida. Su madre, tía Ángela, insistió en que aquel celular debía acompañarlo para que siga conversando con los suyos del otro lado, dijo, mientras besaba la carcasa agrietada. Nadie objetó, la pena nos amordazó.
La ceremonia fue breve. El cura bordó oraciones sobre un viento gélido que parecía venir de la propia fosa. Cuando bajaron el ataúd, me asomé a mirar el interior por última vez. El aparato descansaba sobre el pecho de Oscar, pantalla negra, reflejando un retazo del cielo grisáceo. Sentí un escalofrío tonto al pensar que, si sonaba, ni los gusanos sabrían qué hacer con él. Esa primera noche regresé al cuarto que alquilé junto a la plaza. El silencio del pueblo era tan espeso que hasta los perros aullaban en susurros. Me acosté e intenté leer, pero a las 2:14 de la mañana el zumbido feroz de mi teléfono iluminó la habitación. Era un mensaje de voz en el grupo familiar, remitente, Oscar. La pantalla mostraba la foto de perfil que él mismo se tomó con gesto burlón semanas antes. Con el índice tembloroso, presioné reproducir. Durante 3 segundos, solo se oyó un soplo irregular, casi húmedo, como si un pulmón congestionado arrastrara aire por tubos oxidados. Luego una palabra, apenas un murmullo, mi nombre. Me quedé congelado. Pensé en bromas crueles, en hackers, en coincidencias informáticas. Antes de que pudiera reaccionar, comenzaron a llegar más notificaciones, imágenes borrosas de cumpleaños pasados, audios de risas, fragmentos de canciones mal tarareadas. Todo provenía del número de la tarjeta SIM que, eso creía, reposaba 6 pies bajo tierra. Revisé la hora de envío, 2:14 de la mañana, 2:15 de la mañana, 2:16 de la mañana, un flujo constante como un latido. Intenté llamar a mi tío Ernesto para comprobar si alguien tenía acceso a la cuenta, pero la llamada jamás conectó. La red entera del pueblo pareció caerse de golpe, 0 cobertura, 0 datos. Afuera solo reinaba el crujir de ramas y el silbido de un aire que olía a tierra removida. Con la linterna del móvil salí a la calle. Las casas, apagadas, la iglesia, muda, la funeraria, con la puerta entornada y un rosario colgando de la perilla. Atravesé la plazuela con pasos rápidos hasta dar con el cementerio, custodiado por un portón oxidado. El candado pendía abierto, como si alguien hubiese entrado hace poco. Empujé la reja, chirrió tan alto que sentí el eco retumbar en mi estómago. Caminar entre las tumbas de madrugada es un acto que desarma el escepticismo. Cada lápida parecía inclinarse a susurrar secretos húmedos. Cuando llegué a la de Oscar, apunté la luz al montículo recién cerrado. La tierra se hallaba hundida en el centro, formando una cuenca estrecha, como si algo adentro hubiera cambiado de posición. Entonces vibró mi teléfono otra vez. En la pantalla apareció un video. Lo abrí. Se mostraba la misma tumba que yo estaba enfocando, pero desde un ángulo inferior, como si la cámara estuviera enterrada y apuntara hacia arriba a través de la madera. Apenas pude distinguir un retazo de mi rostro iluminado por la linterna. Era imposible, nadie más estaba allí para grabar eso. Me giré instintivamente, pero solo encontré lápidas inmóviles y hierbas mustias. El video terminó con un chasquido metálico, seguido por esa respiración que ya conocía. Mi pulso se desbocó. Enterrar un celular con señal casi nula parecía absurdo, excepto por el detalle de que los mensajes llegaban. El viejo cementerio estaba flanqueado por torres de alta tensión que, decían los lugareños, interferían con la señal. ¿Pero bastaba para explicar aquello? Sonó un tono antiguo de llamada, melancólico, que identifiqué como el de Oscar. No provenía de mi bolsillo. Venía de la tierra. Me arrodillé, el sonido era más nítido, como si alguien marcara desde dentro del bulto de tierra hundida. Tragando saliva, cavé con las manos, arañando terrones fríos que se pegaban a mi piel. Cada segundo, el tono insistía. Ya jadeaba cuando mis dedos chocaron con algo duro. Sin pala, rasgué la madera húmeda del ataúd hasta que una astilla me laceró la palma. El tono cesó. Un silencio denso me rodeó, solo roto por mi respiración entrecortada. Quise retroceder, pero un golpe sordo resonó bajo la tierra, luego otro, como un puño contra madera. Mi mente se aferró a la lógica, gases, procesos cadavéricos, dilataciones, nada produce el impacto rítmico de nudillos desesperados. Me incorporé temblando. El olor de tierra fresca mezclado con un hedor agrio me mareó. Entonces la pantalla se iluminó, un mensaje nuevo.
Una sola foto, tomada apenas segundos antes, a juzgar por el sello de hora. En ella aparecía la tumba abierta a medias, y yo, inclinado sobre ella, los ojos vacíos, la boca abierta en un grito que nunca recordé haber soltado. El terror se deslizó por mi espalda como agua helada. Comencé a correr entre las lápidas, sin rumbo, tropezando con cruces y floreros resecos. A cada paso, mi celular vibraba, fotos de mi silueta borrosa corriendo, audios de mis pasos, respiraciones que se superponían a la mía hasta formar una cacofonía fúnebre. Era como si el aparato enterrado encajara su ojo digital en cada rincón, vigilándome. Llegué a la puerta principal, pero el candado colgaba ahora cerrado y firme. Lo zarandeé con furia, no cedió. Giré hacia el interior y vi un resplandor tenue, la pantalla de un teléfono encendida detrás de la capa de tierra removida. La luz pululaba como una luciérnaga sepultada, pulsando sin descanso. La razón se me partió en dos. Una mitad gritaba que era imposible, la otra, embrutecida por el pánico, me obligó a aceptar que algo, o alguien, usaba aquel celular como un faro para llamar, para decir mi nombre, para mandarme esas imágenes que nadie más podía haber tomado. Y quizá pedía algo a cambio. Apoyé la frente contra la reja y murmuré una oración que se deshizo en vaho. Mi batería se agotó de golpe, la pantalla se apagó. Sin luz, el cementerio se convirtió en un pozo de tinieblas. Pero al instante, otro resplandor azul surgió detrás de mí. Giré y lo vi, el teléfono de Oscar, ahora sobre la lápida, limpio, con la carcasa reluciente, como si lo acabaran de desenterrar y pulir. Los bordes emitían una luminosidad enfermiza. Me acerqué, incapaz de dominar el temblor de mis piernas. El dispositivo vibró y reprodujo un audio automático. Mateo, contesta. La voz era la suya, solo que arrastraba un timbre metálico, cargado de un siseo fangoso. Antes de pensar, lo recogí, el vidrio estaba helado, casi húmedo. La pantalla mostró la cámara frontal, un encuadre de mi rostro, pero con los ojos ennegrecidos, hundidos, irreconocibles. Una línea de texto emergió: no cierres los ojos. En ese momento sentí un golpe en el pecho, como un puño invisible. Caí de rodillas, el teléfono escapó de mis dedos y se deslizó, quedando boca abajo. Quise gritar, pero mis pulmones solo emitieron un gemido ahogado. La linterna del dispositivo se encendió sola, apuntando directamente a mi cara. Un flash iluminó cada rasgo de terror y, acto seguido, la pantalla mostró la imagen recién capturada, yo, arrodillado, con la mueca rígida de un muerto. La luz se extinguió y todo quedó en penumbra. Escuché tierra moviéndose detrás de mí, el chasquido lento de clavos cediendo. No me atreví a voltear. De algún modo, sentí que si lo hacía vería a Oscar, o la cosa que quedó de él, emergiendo para reclamar su teléfono, o para ocupar mi lugar sobre la tierra. No recuerdo cómo, pero amanecí en la plaza, tendido sobre las bancas, cubierto de polvo y sangre seca en las manos. El cementerio lucía cerrado, custodiado por soldados municipales que gritaban a curiosos. Decían que la tumba de mi primo apareció abierta, el ataúd vacío. No hallaron el celular ni rastro de mí en ese lugar, solo huellas confusas y fotos impresas regadas sobre las lápidas. En cada una aparecía yo, iluminado de azul, con los ojos borrados por un destello. Nadie creyó mi versión. La policía confiscó mi teléfono, alegando que contenía material perturbador. Ahora uso un modelo sencillo, sin cámara, sin chats grupales. Pero cada noche, a las 2:14 de la mañana, un zumbido vibra en la mesa de noche. La pantalla permanece negra, sin embargo, si acerco el oído, escucho esa respiración pesada saliendo de la nada, pronunciando mi nombre con un murmullo húmedo que me recuerda que la línea entre la muerte y el mundo de los vivos no es un corte limpio, es una llamada en espera, latente, que tarde o temprano alguien terminará por contestar. Ataúd ajeno. Soy técnico funerario desde hace más de una década y pensaba haber visto todo lo que la muerte podía mostrarme. La madrugada del 14 de marzo de 2019 me demostró lo contrario.
Aquella noche quedé solo en la funeraria, La Paz Eterna, un edificio angosto de paredes verde pálido que se desmoronaban bajo la humedad de Ciudad Victoria. Mi labor era sencilla: recibir el cuerpo de don Hilario Ramos, prepararlo y colocarlo en la capilla 3 antes de las 8 de la mañana, hora en que su familia llegaría para el velorio. El féretro llegó a las 2:15, cubierto por una lona azul con el nombre de la empresa de traslados. Firmé la bitácora sin revisar la cédula de identificación. Confiaba en la enfermera del hospital que siempre cumplía con los documentos. Deslicé la caja hasta el cuarto de embalsamamiento, encendí la lámpara quirúrgica y retiré la tapa. Ahí comenzó lo incomprensible. El hombre dentro del ataúd no era don Hilario. No tenía las profundas arrugas de un campesino que trabajó al sol toda su vida. Tampoco mostraba la cicatriz en forma de herradura que, según su acta, cruzaba la sien izquierda. Frente a mí descansaba un joven de unos 30 años, tez pálida como cera, mejillas hundidas, manos finas y uñas cuidadas. El brazalete metálico atado a su muñeca marcaba el código HR 0319, exactamente el mismo que yo había anotado en la hoja de recepción. Sentí un escalofrío que me puso alerta. Busqué el teléfono fijo para llamar al hospital, pero la línea daba un pitido seco. Intenté desde mi móvil y no hubo señal. Era raro, pero atribuible al clima lluvioso. Me dije que lo mejor sería guardar la calma, asegurar el cuerpo en cámara fría y aclarar el error por la mañana. Antes de cerrar la tapa, vi algo más. En la seda acolchada del interior había una mancha redonda, casi un círculo perfecto, de un tono gris opaco. Pasé el dedo. La tela no estaba húmeda ni sucia, solo decolorada. Parecía una quemadura sin calor. Cubrí al desconocido, sellé el ataúd y lo empujé hasta la cámara 3. Me quedé revisando los archiveros. Todo indicaba que el hospital había entregado el cuerpo correcto. El nombre, el folio y la hora coincidían. Sin embargo, la ficha clínica original de don Hilario llevaba un sello borroso, ilegible. Lo aparté sobre el escritorio para revisarlo con más luz. 4:10. El generador hizo un zumbido insistente y las lámparas parpadearon. La capilla se llenó de luces temblorosas que proyectaban sombras alargadas en las coronas de flores aún envueltas en celofán. Algo golpeó 3 veces el vidrio del mostrador de recepción. Me levanté pensando que quizá había llegado alguien antes de la hora convenida. Abrí la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Cuando volví, la carpeta con la ficha médica se había abierto en la página donde aparecía, en tinta corrida, la advertencia: identidad pendiente de validar. El viento nocturno huyó por la rendija de una ventana mal cerrada. Al girarme para ajustarla, escuché el inconfundible clic del seguro metálico del cuarto frío. Me precipité ahí. La manija colgaba, oscilante. El ataúd estaba abierto y vacío. Solo quedaba la forma hundida en la seda, como si el cuerpo se hubiera evaporado. El presentimiento de que no se trataba de un simple cambio de cadáveres me heló la sangre. Agarré una linterna y avancé por el pasillo de oficinas que comunicaba a la bodega de ataúdes vacíos. Una bruma fina, imposible en un lugar cerrado, se arrastraba a ras del suelo. Cada paso crepitaba sobre baldosas que parecían recién enceradas. Tuve la sensación de estar invadiendo un espacio que ya no pertenecía al mundo de los vivos, sino a otra rutina, una inversa, donde los muertos llevaban la agenda. La puerta de la bodega estaba entreabierta. Dentro, varios féretros reposaban apilados. Una de las tapas se levantaba apenas, sostenida por el pestillo desajustado. Empujé despacio. En la penumbra reconocí rasgos de anciano, arrugas profundas, piel curtida, la cicatriz en herradura sobre la sien izquierda. Aquel sí era don Hilario. El difunto correcto había estado ahí todo el tiempo, en un ataúd sin nombre. No tuve tiempo de sentir alivio. Un martilleo venido de la capilla principal me hizo girar. Apagué la linterna para oír mejor. El silencio se interrumpía con una cadencia regular, como si alguien diera cabezazos contra la madera. Regresé despacio, conteniendo la respiración. Las velas eléctricas que decoraban el pasillo parpadearon hasta apagarse en un tirón. Perfecta oscuridad. Y en medio de ella, los golpes se transformaron en un arrastre áspero que se alejaba hacia la salida principal.
Encendí de nuevo la linterna, el haz de luz cortó la tiniebla, sobre las baldosas quedaban unos rastros negros, parecidos a huellas de ceniza. Seguí el rastro. Me condujo al vestíbulo, donde enfrenté la escena imposible. El ataúd del joven desconocido estaba allí, pero vertical, recargado contra la puerta de cristal. Dentro, el cuerpo se erguía, ojos abiertos, cabeza ladeada, brazos pegados al pecho. Entre los dedos sujetaba la cédula de identidad de don Hilario. Tal vez grité, no lo recuerdo. Intenté huir, pero la puerta estaba bloqueada por el propio féretro. El muerto deslizó la tarjeta por la rendija como si quisiera entregármela. La cartulina cayó a mis pies. Al recogerla noté que las letras del nombre se borraban, devoradas por una humedad invisible, y bajo ellas aparecía otra inscripción que se formaba al instante, letra por letra: Emiliano Ruiz, 1988-2019. El desconocido estaba reclamando un nombre, el suyo. Sentí un tirón en la nuca. El difunto me miró con ojos opacos pero conscientes, como suplicando. Algo me impulsó a retroceder hasta la bodega, sacar el ataúd de don Hilario y arrastrarlo junto al otro. Coloqué ambas cédulas sobre la mesa de firmas. Las letras de ambas tarjetas se deshicieron, convirtiéndose en una única hoja donde podía leerse una frase: los vivos olvidan, los muertos reclaman. El edificio tembló, quizás por un trueno lejano, quizás por otra causa. Los focos reventaron, uno tras otro, hasta que solo quedó la linterna vacilante. Afuera, un coche tocó el claxon con insistencia. La familia había llegado. No podía permitir que entraran. Tomé un frasco de formol y lo vacié alrededor de los dos ataúdes. Encendí el mechero del laboratorio. La llama creció en un estallido azul y los féretros crepitaron. Pensé en mi carrera, en la cárcel, en el escándalo. Nada me importó, solo quería sellar el error, borrar la grieta que había permitido a un desconocido usurpar la identidad de otro. El fuego trepó a las vigas. Bajé a tropezones por el pasillo de servicio hasta la salida lateral. Antes de abandonar el edificio oí un lamento ahogado, algo entre un suspiro y un rugido, que se apagó al ceder el techo. En el estacionamiento, expliqué a la familia que había habido un cortocircuito y que debíamos esperar a los bomberos. Lo creyeron, olía a humo y quedaba un resplandor anaranjado tras los ventanales. Nadie, aparte de mí, vio la figura que se recortó un instante en medio de las llamas, el joven de tez pálida, inmóvil, mirando hacia el exterior como un faro de ceniza entre la tormenta. Los peritos no hallaron documentos, ni cédulas, ni cuerpos reconocibles. Declararon el siniestro pérdida total. Dieron por extraviado el expediente HR 0319 y el registro de don Hilario Ramos. Las cenizas se mezclaron, ni siquiera el ADN serviría. El seguro cubrió los daños y todo volvió a la rutina en un nuevo local. Yo no. Cada noche oigo 3 golpes en la puerta de mi casa. Al abrir, no hay nadie, solo una tarjeta húmeda sobre el felpudo. Las letras se borran cada vez más rápido, pero aún se lee un nombre que no es el mío. Es el nombre de quien, tarde o temprano, ocupará mi lugar en la lista de difuntos. Y cuando intente advertir a alguien, cuando muestre la tarjeta, las palabras se disolverán. Porque los vivos olvidan, pero los muertos siguen reclamando. Y yo ya escucho el próximo toque. Este relato es mi única prueba. Si llega a tus manos y mi nombre está impreso donde debería aparecer el tuyo, cierra bien tu puerta. El ataúd ajeno siempre encuentra a quien le falta. Sudor de fuego. Nunca quise volver a la capilla de San Eligio, pero cuando mi primo Oscar murió al estrellarse con un tráiler en la 180, la familia no encontró otro sitio disponible aquella misma noche sofocante de julio de 2014. Yo había trabajado allí como velador unos meses antes de largarme al norte y sabía lo mal que funcionaba el aire acondicionado, cómo las termitas vaciaban los muros hasta dejarlos huecos, y cómo el piso de mármol guardaba humedad que olía a vino rancio. Aún así, acepté acompañar a mi madrina en la velación para vigilar que todo saliera bien. Llegamos a las 7.
El ataúd metálico color grafito descendió de la carroza y, en cuanto tocó las losas, las lámparas colgantes parpadearon como insectos moribundos. Don Celestino, el encargado, me lanzó su sonrisa de alambre oxidado y murmuró, todo listo para recibir un alma inquieta. Pensé que bromeaba, luego noté que sus manos temblaban igual que las hojas de la puerta al cerrarse detrás de nosotros. Los mariachis tocaron 2 sones tristes y se marcharon. Apenas se perdió la última trompeta, un olor a leña húmeda mezclada con aceite quemado impregnó la nave. Yo me acerqué para acomodar la cinta negra que colgaba torcida. Al rozar la frente de Óscar sentí humedad, gotas perfectas resbalando despacio por la piel embalsamada. Pensé en la descomposición, en un posible error del tanatólogo, pero esas gotas estaban tibias, casi vivas. Limpié con mi pañuelo y lo guardé sin enseñar a nadie la tela empapada. A las 9 se rezaba el primer rosario. El ventilador del techo apenas giraba. Sobre la tapa, nuevas gotitas relucían bajo la luz mortecina. Cuando las limpiaron con algodón, el cadáver exhaló un suspiro que movió las flores de azucena. Nadie comentó nada, todos bajaron la vista como si una bandada de insectos invisibles revoloteara sobre sus cabezas. Media hora después, el olor cambió. Ya no era leña, sino humo sofocante, mezcla de plástico derretido y carne a la brasa. Apoyé la mano sobre la tapa, quemaba. Quise buscar un destornillador, pero don Celestino apareció detrás de mí, encorvado como si cargara un peso grande e invisible. Déjalo descansar, dijo sin mirarme, sin moverse, con la voz seca, áspera como ceniza. A las 10:30, los cirios comenzaron a gotear cera negra. Mi madre, que nunca cree en nada sobrenatural, empezó a santiguarse sin pausa. Mi sobrino Emiliano, de 9 años, se negó a dormir en la banca y se sentó a mi lado. Observaba el ataúd con la curiosidad de quien ve un animal desconocido. Después de un rato, se pegó a mi oreja y susurró, dijo que tiene calor allá abajo. Lo miré sorprendido, pero él solo se encogió de hombros y siguió mirando. En ese momento, el aire acondicionado lanzó un estertor, escupió un chorro de polvo negro y murió. El silencio quedó suspendido como un hilo delgado que podía partirse con cualquier ruido. Al mismo tiempo, la madera de la base crujió. Vi cómo la tapa metálica vibraba con un quejido lento, como si algo respirara dentro. No aguanté. Fui al cuarto de herramientas, hallé un destornillador plano y aflojé los 6 tornillos. Con cada giro escapaba un silbido ardiente, similar al vapor colándose por el tapón de una olla. Al levantar la tapa, una bruma gris se deslizó y cubrió la cara de los asistentes. Percibí un murmullo que no pertenecía a ninguna voz conocida, un lamento rugoso que se colaba en los oídos sin pasar por la boca. El rostro de Óscar se había cuarteado como arcilla en un horno. Sus labios, antes bien cerrados, formaban una grieta que dejaba salir un hilo de humo anaranjado. La garganta temblaba debajo de la piel cenicienta. No había moscas ni gusanos, solo calor. Apoyé 2 dedos bajo la quijada y sentí un pulso débil, acelerado, imposible, latiendo como animal pequeño. Mi madre gritó. Mi tío dio un paso atrás y cayó de espaldas. Los rezadores se levantaron al unísono como si hubieran ensayado aquella coreografía de pánico. Alguien quiso correr hacia la puerta principal, pero ésta se cerró de golpe. Una cadena oxidada cayó del marco y se trabó sola. Las lámparas se apagaron excepto la luz de emergencia, que parpadeaba con intermitencias agónicas. Yo, aferrado a la tapa abierta, vi cómo el sudor se convertía en gotas espesas, amarillentas, que caían sobre el forro satinado. Cada gota generaba un pequeño chisporroteo, como si la tela ardera al contacto. El olor a carne asada se mezcló con el perfume barato de las flores. Nunca sentí tanto miedo ni tanta claridad. Aquella cosa dentro de la caja ya no era Óscar, era un horno encendido con su cuerpo como combustible. El mármol a mis pies empezó a entibiarse. Recordé que bajo el altar principal existía un acceso a la cripta vieja, clausurada desde los 70 porque, decían, se inundaba con las lluvias. Tal vez allí habría una salida, pensé. Jalé a Emiliano, alcé la linterna de mi celular y cruzamos hacia el altar. Entre las sombras, el sonido de la madera crujiendo se parecía a un suspiro prolongado, como el de un buey cansado.
La reja herrumbrosa se dio con un empujón. Descendimos una escalera empinada, iluminados apenas por el haz tembloroso del móvil. La humedad pegajosa se mezclaba con un olor a hollín. En el fondo del pasillo apareció un resplandor rojizo que palpitaba igual que un corazón bajo la carne. Pasamos nichos vacíos, lápidas rotas y fotografías corroídas por salitre. Nunca olvidaré la sensación de caminar en un cementerio bajo tierra. Al final, un ataúd metálico, mayor que cualquier otro, reposaba sobre dos blocks. De la tapa emergía un vapor naranja que subía y se perdía en el techo abovedado. La inscripción, tallada a mano, decía, «Aquí duerme el que arde». Bajo la línea, una fecha, 1914. Sentí como el calor escapaba por las ranuras y obligaba al aire a ondular. Arriba, la capilla rugió. Pensé en mi familia atrapada, en los muros de yeso reseco incendiándose con la ferocidad de una lumbre que empieza chiquita y se vuelve animal hambriento. Emiliano me pidió irnos, lo jalé hasta una puerta lateral que recordaba de mis noches de guardia. El candado se pulverizó tras varios golpes con una piedra. Salimos al camposanto. El aire libre ardía como el aliento de un horno. La luna se veía enorme, teñida de un rojo sucio como sangre vieja. Desde las sepulturas observamos la capilla expidiendo un humo denso, casi líquido, que flotaba a ras del suelo. Entre la bruma apareció una figura tan alta que rozaba los vitrales superiores. Llevaba un traje negro chamuscado y la piel brillante, negra, agrietada. Donde deberían estar los ojos había dos huecos incandescentes que zumbaban con un fulgor interno. La criatura arrastraba el ataúd oxidado, aquel de la cripta, dejando una estela de brasas en cada paso. Se detuvo a la entrada principal, giró lentamente la cabeza hacia nosotros y abrió la boca. No vi lengua ni dientes, solo un túnel ardiente que exhaló una palabra con la voz de metal candente, Emiliano. Huimos hacia la barda trasera, escalamos como pudimos sin sentir las cortadas. Del otro lado corrimos entre tumbas, tropezando con cruces y ramos secos. Cuando miré atrás, la figura empujaba la caja dentro de la nave. Un resplandor creció, hubo un estruendo que vibró en el pecho. El suelo se encendió por un instante como si toda la tierra respirara fuego. El amanecer nos encontró en la carretera, sentados sobre la grava caliente. La capilla, vista a la distancia, no era más que un montículo de ceniza endurecida. Nunca hallaron restos de ataúdes, bancas ni imágenes religiosas. El informe oficial habló de fallo eléctrico y combustión instantánea, algo que ni los peritos podían explicar sin retorcer los labios en incredulidad. Hallaron, eso sí, mi pañuelo calcinado y el rosario de Emiliano pegado al metal derretido que alguna vez fue la puerta. Don Celestino desapareció, nadie supo a dónde. Mi madre evitó de ahí en adelante pronunciar el nombre de Óscar. Cuando alguien lo mencionaba, ella se llevaba un dedo al crucifijo y cambiaba de tema. Emiliano no volvió a hablar, se comunica con gestos, dibuja círculos oscuros y les pinta chispas naranjas al centro. Cuando le preguntan qué significan, se limita a cubrirse los oídos. Yo regresé a Tuxpan, pero cada julio el calor me trae el mismo olor a carne asada con aceite quemado. De pronto siento vibrar el suelo bajo mis pies y la piel de la frente se me humedece sola, como si algo desde el subsuelo quisiera robarme el agua del cuerpo. Cuando eso ocurre, cierro los ojos y escucho esa frase, flotando en el aire como brasa ardiendo. Hace calor ahí abajo. El muerto entre nosotros. No escribo esto por afán de morbo, sino porque desde aquel entierro no he podido dormir una noche completa. Fui contratado como videógrafo para el funeral de Arturo Salazar, un ingeniero de 34 años que murió, según el parte oficial, de un infarto fulminante durante un viaje de negocios. Era abril de 2019 y el calor de la tarde en Ciudad Obregón dibujaba espejismos sobre las lápidas. La familia quería un registro bonito de la despedida, tomas aéreas del cortejo, primeros planos de las flores, planos lentos de las lágrimas. Nada que se saliera de lo habitual. Llegué al Panteón San Ramón con mi dron, 2 cámaras y la sensación de estar cumpliendo un trámite más. Acompañé la carroza hasta la capilla,
encuadré rostros compungidos, grabé al sacerdote mientras recitaba las oraciones. El féretro, lacado en negro, permanecía cerrado. No podía imaginar lo que aquellos tablones ocultaban. Cuando el cortejo salió rumbo a la fosa, lancé el dron para capturar la procesión desde arriba. En la pantalla vi, durante un segundo, a un hombre de traje gris entre los árboles. Estaba demasiado lejos para reconocerlo, pero su postura rígida y la manera en que mantenía las manos sobre el vientre me llamaron la atención. Bajé el dron con cuidado para encuadrarlo. No había nadie. Pensé que el sensor había confundido el tronco retorcido de un mezquite con una silueta humana. Al llegar a la tumba abierta, activé la cámara de mano para capturar los últimos homenajes. Los amigos de Arturo colocaron sobre la tapa del ataúd una playera del equipo Cimarrones. En ese momento escuché murmullos. Dos mujeres señalaban el extremo del pasillo entre nichos, convencidas de haber visto a alguien igualito al difunto. Giré la cámara instintivamente. Nada más que sombras y ramas. El entierro continuó sin incidentes. Los sepultureros acomodaron la caja en la fosa, arrojaron la primera palada de tierra y la familia se retiró. Guardé mis equipos y regresé al estudio para editar. Revisando la toma general de la procesión, pausé en el segundo 39, ahí, detrás del féretro, caminaba un hombre con el mismo corte de cabello, el mismo bigote y la misma complexión de Arturo. Vestía traje gris, idéntico al que había visto en la imagen aérea. Avanzaba sereno, mirando al frente, como si acompañara su propio cuerpo. Incrédulo, amplié la captura fotograma a fotograma. La nitidez era suficiente para distinguir la cicatriz en la ceja izquierda, la misma que Arturo se había hecho, según la familia, jugando frontón en la preparatoria. No tenía sentido. El muerto estaba dentro del ataúd sellado con tornillos. Busqué la secuencia posterior. El hombre desaparecía justo antes de que el cortejo entrara a la calle central del panteón. Esa noche, mientras renderizaba el video, un golpe seco sonó en la puerta del estudio. Abrí. Nadie. Pensé en un gamberro. Volví a la computadora y la pantalla mostraba error de lectura. El software había marcado un fotograma corrupto, el mismo instante en el que Arturo aparecía detrás de su ataúd. Volví al panteón al día siguiente. Quería comprobar la tumba. El administrador me dejó pasar, la tierra aún estaba fresca. Grabé unos planos de contexto. Al revisar la cámara vi, detrás de la cruz todavía sin nombre, una silueta borrosa que se alejaba hacia la zona vieja del cementerio. Regresé a casa con un escalofrío que no soltaba el estómago. Abrí los archivos y encontré algo nuevo. En el audio de la ceremonia se oía nítida una voz masculina que susurraba "No me tapen". Lo repetía 3 veces durante la oración final. Nadie lo había notado en el momento. Contacté a Laura, hermana de Arturo, para entregarle el material. Dudé si mencionarle mis hallazgos, pero pensé que merecían saberlo. Le mostré la secuencia del cortejo. Se quedó pálida, pero no gritó. Solo dijo que el traje gris pertenecía a Arturo y que se lo habían puesto antes de sellar la caja. Luego, con la voz temblando, me confesó algo. La funeraria había tenido un retraso porque, cuando fueron a maquillar el cuerpo, hallaron la tapa desajustada y el cadáver con el saco levantado, como si hubiese intentado sentarse. La familia decidió no difundir el video. Aún así, el archivo comenzó a corromperse. Cada vez que lo abría, aparecían glitches que formaban la figura del hombre entre árboles, más definida, más cerca. El software colapsaba justo cuando su rostro, idéntico al del difunto, ocupaba toda la pantalla. Pensé en descartar el caso, pero una madrugada el timbre de mi casa sonó. En la cámara de vigilancia había un hombre de traje gris, empapado, mirando fijo al objetivo. Salí armado con una linterna. La calle estaba vacía, pero el pasto del jardín tenía huellas de lodo. A la tercera noche sin dormir, decidí exhumar el ataúd. Convencí a un guardia del panteón con un soborno. Bajo la luz blanca de una lámpara portátil cavamos hasta golpear madera. Retiré la tapa con una palanca. El interior estaba vacío salvo por el saco gris, perfectamente doblado, encima de la almohada. Bajo él, mi dron, roto en 2, con la tarjeta de memoria arrancada.
El guardia huyó, dejando caer su lámpara. Me quedé paralizado. Escuché pasos sobre la grava, lentos, húmedos. Sentí un aliento tibio detrás de mí. Olía a tierra mojada y formol. No me atreví a voltear. Algo frío rozó mi nuca, como dedos helados que se quiebran al doblarse. Entonces una voz, la misma del audio, murmuró, no me lleven. No recuerdo cómo llegué a mi coche. Conduje sin destino hasta que amaneció. Al regreso, la policía acordonaba la entrada del panteón. El guardia había sido hallado muerto, con los pulmones llenos de agua y tierra, como si hubiera respirado bajo el suelo. Llevé el dron a un técnico. Dentro, soldada a la placa, halló una tarjeta SD cubierta de barro seco. Solo contenía un clip de 7 segundos, la cámara fija frente a mí, parado junto a la fosa abierta, filmado desde detrás de los árboles. En el último segundo, mi imagen se acerca repentinamente al objetivo, como si hubiera saltado hacia el lente. Intenté borrar ese archivo, formatear el disco, destruir la tarjeta. Siempre reaparece en cualquier dispositivo que conecto. Cada noche, exactamente a las 3:17 de la mañana, mi teléfono vibra una sola vez y muestra una notificación sin emisor ni asunto. Cuando la abro, el clip se reproduce automáticamente. Hay un detalle nuevo cada vez. Primero fue la sombra de alguien a mi espalda, luego una mano que emerge por encima de mi hombro, después un rostro reflejado en mis ojos. Ahora redacto esto con las cortinas cerradas y la lámpara encendida. Desde la ventana escucho pasos sobre la grava del patio. Reconozco el crujido. Sé que el traje gris debe de estar empapado porque la noche huele a lluvia reciente y tierra removida. Sé que cuando me encuentre ya no habrá cámaras que registren el momento. Si alguien lee este relato y piensa asistir a un funeral, recuerde mirar 2 veces entre los árboles. Quizá el difunto haya decidido despedirse y nadie, ni siquiera la muerte, pueda impedirle caminar detrás de su propio féretro. El amén cortado. Soy de Jalisco y aprendí pronto que los funerales son una coreografía que nunca falla, sillas plegables, café recalentado, flores que derrotan al aire, rezos como un hilo que no se rompe. Esa costumbre me sostenía. Creía que, mientras todos repitiéramos lo de siempre, nada se salía de su sitio. En 2017 velamos a mi primo Víctor en una funeraria frente al parque, con una cruz de neón azul que zumbaba como mosquito. La capilla olía a cera tibia y plástico. Él estaba con la caja abierta, el escapulario sujeto entre los dedos. Mi tía le acomodaba la camisa cada 10 minutos, como si el gesto pudiera enderezar el día. A medianoche empezamos el rosario. Doña Remedios, vecina veterana, guiaba con la seguridad que dan los años. El murmullo nos iba durmiendo de pie y por un momento todo fue la misma coreografía, cuentas que resbalan, respiraciones acompasadas, niños vencidos en sillas. El guardia jugaba con el teléfono en el pasillo. La cruz, detrás del vidrio, parpadeaba sin ganas. Entonces se quebró. Al decir Padre Nuestro, una voz se metió entre todos con una limpieza que dolía. No fue grito ni susurro, fue una piedra clara en el agua. Aquí, el eco no fue de paredes, fue de cuerpos. Doña Remedios se quedó con la boca a medias. Vi a mi tía levantar la vista, detenida entre el gesto y el llanto. Nadie habló. El guardia dejó el teléfono boca abajo. La cruz apagó un segundo el azul. La segunda vez sonó atrás, hacia el elevador que lleva al cuarto frío. Me puse de pie por impulso y crucé la capilla. El pasillo parecía más largo que horas antes. Lámparas blancas, zumbido eléctrico, una puerta metálica al fondo. Abrí. El frío me pegó en las encías. Dentro, 3 compartimentos ocupados, etiquetas con nombres que no me aprendí. Nada dijo aquí. Cerré de nuevo, y el silencio me devolvió al rezo como una ola que no llega a romper. Seguimos. Nadie quería equivocarse. Todo sonó más despacio, como si cuidáramos cada sílaba para no llamar a nadie. Cuando parecía que la normalidad regresaba, golpearon la puerta del cuarto frío. 3 veces. Separadas. Como quien mide fuerzas.
No supe si fue eco, tubería o mala intención de alguien vivo. El guardia me acompañó. Volvimos a abrir. El vapor blanco nos mordió los dedos. Adentro, lo mismo. Un escapulario colgaba del ganchero y osciló por su cuenta hasta quedar quieto, como si obedeciera a un latido ajeno. El rosario se terminó por puro cansancio. Quedó un silencio que no era descanso. Mi tía apoyó la frente en la madera y se quedó fija, como si el tacto la anclara. Nadie quiso comentar la voz. La madrugada se hizo larga. A las 3 pusieron boleros muy bajo para espantar la náusea del sueño. La cruz volvió a encenderse y apagarse con un ritmo ajeno a nosotros. A las 4:10, la tapa de la caja se desplazó milímetros. Lo suficiente para sacar un aire de las tías. El escapulario de Víctor se había corrido un poco. No fue un truco. Fue gravedad moviendo algo mínimo, pero a esa hora, con ese olor, fue más que suficiente. Me salí a fumar al patio, a pesar de promesas. La madrugada de Guadalajara huele a tierra húmeda cuando el parque suda. Encendí y pensé en cosas torpes, como que la voz quería que buscáramos algo. De regreso, me detuve en el vestíbulo. Había un tablón con fotografías de difuntos, anuncios discretos con marcos dorados. En 3, al fondo, alguien borroso repetía la misma inclinación del cuello, el labio apenas levantado. Pensé en técnicos distraídos. Volví a mirarlas, el gesto ya no estaba, o eso quise creer. Seguí a la capilla y me quedé de pie hasta que la luz afuera cambió de color. Con la mañana llegó el sacerdote. Habló de esperanza y repartió una calma breve. La misa llenó los huecos abiertos por la noche. El neón volvió a zumbar. Yo miré a Víctor una última vez con luz natural, que siempre es más cruel, y me avergoncé de pensar que el rostro que despedíamos ya no era el que recordaba del taller. Sacamos la caja a la carroza. Nos turnamos en las esquinas. Al pasar por el vestíbulo, el tablón de fotos se soltó de un clavo y cayó con un golpe seco. Papeles por el piso. Una foto quedó boca abajo junto a mi zapato. La levanté. Era Víctor, en el taller, con su sudadera manchada. No recordaba esa pose. Detrás, con plumón, habían escrito la fecha del día anterior y una sola palabra: aquí. La guardé sin decir nada. En el panteón de Mezquitán, el sol dibujaba mosaicos sobre las lápidas. El albañil cerró la gaveta con paciencia. Mi tía dejó el escapulario en la placa, como si todavía pudiera colgarse. Las manos de todos olían a polvo y flor fría. Nos quedamos hasta que el cemento cambió de color. No dormí. Puse la foto sobre la mesa de la cocina. La miré con la luz amarilla del foco. En el reflejo del vidrio vi lo que no tenía cómo ver. Detrás de Víctor, con el cuello inclinado y el labio apenas levantado, estaba un hombre con la camisa a cuadros de mi padre cuando era joven. Mi padre murió 2 años antes en el mismo taller. Cerré los ojos y entendí que tal vez la coreografía que me sostenía nunca fue nuestra. Tal vez los pasos los pone otro y nosotros obedecemos sin saberlo. No recé. No quise decir un nombre por miedo a que contestara. Me quedé sentado hasta que salió la primera ruta por la avenida. En la bolsa del saco donde guardé la foto encontré polvo fino con olor a flor refrigerada. Se pegó a mis dedos y brilló un segundo como vidrio molido. Lavé las manos sin mirar el espejo. Desde entonces, si me toca funeral me siento atrás y no soy el primero en empezar. Dejo que otros marquen el ritmo. Escucho la cruz y zumba. Espero el Padre Nuestro y la respiración de la sala. A veces, en el momento en que todos toman aire, me parece oír de nuevo la palabra, baja, exacta, como una herramienta que encuentra su lugar. No la cuento a nadie. Uno aprende a reconocer cuando lo conocido puede desprenderse con una sílaba. Y a caminar el resto del día como quien atraviesa un pasillo frío sin mirar a los lados. Quieto, atento.